E más igual, enfoque de masculinidades más igualdad. Es una investigación ANID del programa Fondesit de Iniciación. En un contexto global de demandas feministas para erradicar las violencias y en un marco de institucionalización del enfoque de género en las organizaciones de educación superior chilenas, surge la pregunta por cómo están siendo considerados los hombres y las masculinidades en estos procesos de cambio social y normativo. Soy Pablo Cuevas Douglas, periodista, y en esta serie de podcast iremos conociendo los resultados de esta investigación. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de E más igual. Hoy tenemos el honor de conversar con la doctora María de los Ángeles Oyarzún Farías, académica de la Universidad Santo Tomás en Concepción e investigadora en género, masculinidades y paternidades. En el contexto del proyecto Fondesit, María de los Ángeles, en conjunto con Karen Mardones Leiva y Daniela Núñez Moreno, realizaron una revisión sistemática sobre intervenciones con enfoque de género y masculinidades en contextos educativos. Un tema clave para pensar cómo avanzar hacia las relaciones más igualitarias en las escuelas y universidades. Te doy la bienvenida, María de los Ángeles. ¿Cómo estás? Hola, Pablo. Bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación para participar. Muchas gracias por aceptar igual, un gusto tenerte acá. Y quería partir preguntándote por las motivaciones de esta investigación. ¿Qué les llevó a realizar esta revisión sistemática sobre género y masculinidades en los contextos educativos y por qué consideras que hoy es relevante? Bueno, esta inquietud surge más bien de un cuestionamiento respecto a que de alguna forma hemos conversado con la investigadora responsable del proyecto, ¿cierto? Con Karen, de que creemos que hay cierta conciencia de la necesidad de incluir el enfoque de género en la educación superior. Y desde ahí está el cuestionamiento a cómo se está incluyendo o si es que se está incluyendo el enfoque de masculinidades en particular. Y es un poco lo que nos hace realizar esta revisión sistemática para ver efectivamente si habían intervenciones, qué tipo de intervenciones y efectivamente poder revisar si es que incluyen o no el enfoque de masculinidades. Uh-huh. Y ustedes para esta investigación, o sea, para esta revisión utilizaron la metodología Prisma para seleccionar los estudios. ¿Podrías contarnos brevemente en qué consiste? Exacto. La declaración Prisma es una metodología, una guía internacional que entrega directrices, ¿cierto? Como el nombre lo indica, para poder realizar procesos de revisión de literatura siguiendo ciertas orientaciones y dando garantías de validez, de confiabilidad en todo el proceso. Eso está estandarizado y en base a esa metodología en particular es que nosotros hicimos la revisión de los documentos, la selección de los documentos también y por supuesto luego todo lo que implica la extracción de datos y la presentación finalmente de los resultados. Ya. ¿Y qué criterios utilizaron para filtrar los estudios y también qué dificultades encontraron en este proceso? Mira, como te decía, desde el objetivo de la revisión sistemática en general fue el poder sistematizar resultados de intervenciones con enfoque de género. Eso es lo que nos planteamos y la búsqueda se hizo desde el año 2018 en adelante. ¿Por qué el 2018? Porque sentíamos que era un punto de inflexión, un hito, si lo vemos así, desde lo que significó para el movimiento feminista. O sea, ese fue un año donde se instala con fuerza la irrupción del movimiento feminista, principalmente dentro del contexto de la educación superior. Claro. Entonces, desde ese año empezamos a hacer la revisión y revisamos 3 bases de datos, la base WOX, Scopus y en este caso ProQuest. Ingresaron todos los artículos que de alguna manera tenían nuestros términos de búsqueda, que tenían que ver con intervenciones, con enfoque de género, con hombres, con masculinidad, y esos términos tanto en inglés y en español. Y ahí se ingresaron 295 documentos, registros, artículos, que presentaran estos términos. Y luego se pasa a la eliminación de los artículos que pudiesen estar duplicados. Y ahí quedamos efectivamente con 234. Ya. Y a esos 234 ya comenzamos a aplicarle los criterios de inclusión y exclusión que nosotros teníamos establecidos en el protocolo. Y dentro de los criterios de inclusión, por supuesto, en primer lugar, es que dieran cuenta de resultados de intervenciones con enfoque de género. La muestra podrían ser tanto hombres, mujeres o mixtos, podrían ser estudiantes, académicos, profesionales del ámbito de la educación, podrían estar escritos en inglés, en español. Y también lo que sí era importante dentro de los criterios de exclusión es que pudiésemos acceder a los textos completos. Es decir, que no fuesen artículos de los cuales tuviésemos que pagar para poder acceder.
Claro. Entonces, esos en sí fueron los criterios de inclusión. Aplicando esos criterios de inclusión, primero revisando los abstracts de los artículos y luego desde los preseleccionados revisando los textos completos, finalmente la revisión sistemática se queda con 8 informes, con 8 manuscritos o registros en particular, que es el concepto que emplea Prisma para la identificación de los trabajos. Y de estos hallazgos, ¿cuáles fueron los principales, em, como los principales hallazgos, valga la redundancia, de esta revisión respecto a cómo se están llevando a cabo las intervenciones con enfoque de género en la educación? Mira, el primer hallazgo, diría yo, y que es como el más significativo, si bien yo te dije 8 registros, en estricto rigor, de esos 8 registros, solo 2 en particular contemplaron el enfoque de masculinidad, porque nosotros de alguna forma en la presentación de los resultados lo agrupamos. Es decir, intervenciones con enfoque de género y, en este caso, intervenciones con enfoque de género y masculinidades. Entonces, Ya. en ese sentido, 6 registros daban cuenta de intervenciones solo con enfoque de género y solo 2 enfoque de género y masculinidad. Entonces, ese fue uno ya de los principales hallazgos, es decir, el enfoque de género está escasamente incluido en las intervenciones en los contextos de educación superior y enseñanza media. También otro elemento relevante es que efectivamente la mayoría de las intervenciones, es decir, 6, también se dan solo en el contexto de educación superior. Entonces, es algún dato también a tener presente. Las intervenciones que se dan en el contexto del enfoque de género en particular siguen estando orientadas principalmente al grupo de mujeres, orientadas a lo que tiene que ver con reducir brechas, ¿cierto?, en relación al tema de género, a incluir a mujeres principalmente en carreras de educación superior que están más bien masculinizadas, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con las ingenierías, con tecnología, lo que son las llamadas carreras STEM. Claro. Y en el caso de los 2 estudios que te daba cuenta de que incluían el enfoque de género, con masculinidades, en estricto rigor, solo uno consideró a los hombres como sujetos activos dentro de la intervención. Entonces, eso para nosotros es un hallazgo muy interesante porque es ver que efectivamente dentro del contexto de la educación superior, las intervenciones con enfoque de género siguen estando centradas en las mujeres. Es decir, hay un foco ahí, ¿cierto?, invisibilizando a estos otros actores claves también, si lo pensamos en avanzar a la igualdad, como tiene que ver con los hombres, porque incluso dentro de nuestros términos de búsqueda estaba el concepto de padre o paternidades. Ya. Tampoco aparecieron intervenciones vinculadas con temas de corresponsabilidad que incluyeran a los hombres. Entonces, desde ahí nuestro cuestionamiento es cómo se está mirando el estudiantado. O sea, se está mirando, ¿cierto?, como un estudiante abstracto, que no es padre, que no es madre, o sea, ¿cierto?, como nos dice Acker. Entonces, hay temas ahí como interesantes para la discusión. ¿Y qué implicancias crees que puede tener el que no aparezcan? Lamentablemente, el seguir invisibilizando a un actor clave también dentro de lo que implica el poder avanzar en una sociedad más justa, más igualitaria, algo que de alguna manera se está repitiendo o es un patrón que se está presentando en las políticas de género en América Latina, si tenemos autores como Valdés, Aguayo que lo plantean. Entonces, desde ahí siento que está este desafío, porque efectivamente invisibilizar a un sector de la población, no vamos a poder avanzar, ¿cierto?, en los términos que quisiéramos efectivamente para generar estas condiciones o esta sociedad más justas e igualitaria, que es un poco lo que buscamos en relación a la inclusión del enfoque de género y en este caso en particular en el contexto de la educación superior. Claro. ¿Y qué estudios de estos hallazgos, qué estudios destacarías con buenas prácticas que podrían replicarse en nuestro país? En este caso, el estudio, el que te decía que es de NAT, que es de una universidad australiana, donde efectivamente incorporaron a hombres académicos, más bien autoridades, porque habla de hombres que estaban situados dentro del contexto de la universidad en cargos de poder, donde a ellos se les involucra a sumarse como actores claves para la implementación de un programa piloto que se llamaba Athena, en relación al tema del enfoque de género. Y a estos hombres se les suma como aliados. Entonces tienen un rol protagónico en la implementación, son considerados. Y eso lo vemos que es como interesante de poder replicar. O sea, cómo podemos ir convocando, cómo podemos ir buscando aliados, ¿cierto?, en la implementación de acciones o medidas tendientes a reducir desigualdades, tendientes a disminuir las brechas dentro de la educación superior.
los resultados de esa investigación o de esa intervención son interesantes. En este caso, los hombres se declaran mucho más comprometidos con la causa, si lo vemos así, ¿cierto? Adhieren, hay un cambio incluso en su identidad, de reconocerse como aliados en estas materias, y yo creo que eso es lo que necesitamos. Creo que esa es una buena experiencia como para poder replicar en nuestro contexto. Ajá. Y para ya ir cerrando, ¿cómo esperas que esta revisión sistemática que hicieron contribuya a quienes diseñan políticas o programas en la educación? Mira, yo creo que en primer lugar, porque nosotros reconocemos que esperábamos más información, más artículos, ¿cierto? Que pudiesen quedar seleccionados. Entonces, desde ahí creo que uno de los grandes temas y que lo planteamos también en la discusión es realmente es que no se está generando intervenciones con enfoque de género en el contexto educativo, ya sea de enseñanza media o de educación superior, o es que no se está publicando. ¿Te fijas? Porque también puede ser que sí se esté haciendo, pero que queda en el contexto privado de las casas de estudio y no llegan a lo mejor a artículos. Claro, Tal vez puede ser ese un tema, que no se están publicando o que no llegan artículos y a lo mejor tienen informes más bien internos, pero que no pasan a estar efectivamente como a disposición acá en estas bases de datos. Nosotros queremos pensar, y esa es nuestra hipótesis, que sí se está generando intervención, solo que no se está publicando. claro. Pero también está la posibilidad de que no se esté generando intervención. Entonces, ese creo que es un gran tema. O sea, si se está publicando, si se está generando intervención, bueno, el desafío es que se publique, que se haga una democratización del conocimiento, que se pueda mostrar las buenas prácticas, que podamos, ¿cierto?, como ir generando ahí un efecto si lo vemos así, como de poder tomar esas referencias. Y por el otro lado, si no se está generando intervenciones, creo que ese es el gran desafío, porque vemos que hay conciencia de problema. Asumimos en general que dentro del contexto de la educación superior ya se reconoce que las universidades no son neutras. Las universidades también tienden a repetir ciertas condiciones estructurales de desigualdad. Pero eso implica ya dar un paso más, que tiene que ver, bueno, ¿y cómo vamos a resolver eso? ¿Cómo vamos a aminorar eso? Entonces, ya no basta con seguir identificando un problema. Creo que ya tenemos que avanzar en la solución o en la búsqueda de soluciones a ese problema que ya está explícito, que está instalado y que de alguna manera creo que hay conciencia de problema. Y otro desafío que también queda en el caso de las publicaciones que sí dan cuenta de las intervenciones es dar mayor detalle de las intervenciones, porque eso se presentaba muy escasamente. Ya. Entonces, si lo pensamos desde un tema de buenas prácticas, igual sería súper interesante que esa información se colocara a disposición, ¿cierto? Para poder tomarlo como referencia, ajustarlo a lo mejor a los distintos contextos, es decir, aprender también de lo que han sido la experiencia en otro espacio, en otras universidades, en otros contextos o organizaciones de educación superior. Bueno, ya estamos llegando al final del capítulo. Conversaciones como esta nos muestran que trabajar con mujeres es imprescindible, pero también necesitamos incluir a los hombres y cuestionar las masculinidades si queremos avanzar a una sociedad más justa e igualitaria. María de los Ángeles, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo y compartirnos tu mirada crítica y positiva sobre la igualdad de género en la educación superior. Ok, muchísimas gracias. A todas y todos quienes nos escuchan, les recomendamos seguir atentos a los próximos capítulos de Más Igual, donde seguiremos explorando cómo repensar la masculinidad y abrir caminos hacia formas de convivencia más igualitarias. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, que estén bien. Chao. Más Igual, enfoque de masculinidades más igualdad. Es una investigación ANID del programa Fondesit de Iniciación. En un contexto global de demandas feministas para erradicar las violencias y en un marco de institucionalización del enfoque de género en las organizaciones de educación superior chilenas, surge la pregunta por cómo están siendo considerados los hombres y las masculinidades en estos procesos de cambio social y normativo. Soy Pablo Cuevas Douglas, periodista, y en esta serie de podcast iremos conociendo los resultados de esta investigación.
E más igual, enfoque de masculinidades más igualdad. Es una investigación ANID del programa Fondesit de Iniciación. En un contexto global de demandas feministas para erradicar las violencias y en un marco de institucionalización del enfoque de género en las organizaciones de educación superior chilenas, surge la pregunta por cómo están siendo considerados los hombres y las masculinidades en estos procesos de cambio social y normativo. Soy Pablo Cuevas Douglas, periodista, y en esta serie de podcast iremos conociendo los resultados de esta investigación.